Buenas noches, un gusto. Yo creo que fue impresionante la que tuvimos la semana pasada de José, acá lo veo, y bueno, ¿m? Ha puesto la vara muy alta. Y bueno, yo voy a trabajar cosas, no voy a hacer una cosa tan divertida como otras veces. Vamos a trabajar algunas cuestiones bastante críticas. Si tienen un lápiz y un papelito, tomen unas preguntas. Yo voy a hablar 40 minutos. Y esto no lo vamos a resolver acá, o sea, es como un pasito, pero vamos a enmarcar bien todos los intereses centralmente, que es lo que están en juego, porque ya que lo que está detrás de todo esto y es lo que muy poco se habla. ¿M? Se habla de todo, menos quiénes son los que están, lo que nos llevan hasta esta situación y un poco eso, el mundo, la Argentina. Así que bueno, me va a tocar hacer algo así bastante con datos duros. Y así que bueno, Cody, no sé, ¿quién está, Pabli? Podemos empezar. Le dejo un marco de un mensaje del Papa Francisco que me parece oportuno para todos los argentinos. Y después le quería mostrar, es un videíto muy cortito, de 1 minuto, y después le quería mostrar un videíto de 3 minutos para mostrarle quién gobierna el río Paraná. Quiénes son los que tienen el control, la administración, la gestión, que diseñan este río que no nos pertenece hace muchísimos años. Así que comencemos con Francisco. Pero tenemos conciencia de patria. Un poema, Dragón es un poeta argentino, no es muy conocido, pero tiene un poema que es una belleza, es para llorar, ¿no? Se nos murió la patria. Y termina con una frase, me perdonen que la cito ahora: es triste ser huérfano de patria. Yo pregunto, ¿estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? Nos hemos reencontrado con la madre patria, que es superior a los conflictos, superior a los partidos, superior a las divisiones, superior a todo. La madre patria. Es triste ser huérfano de patria. No acuso a nadie, me lo pregunto. ¿Somos huérfanos de patria? ¿Luchamos por la patria o no creemos en la patria? No sé, son preguntas que vienen. Cada uno se las responde. Solamente subrayo el final del verso de Dragón. Es triste ser huérfano de patria. ¿Pasamos el otro, Luciano? Sí, ahora le vamos a mostrar un videíto de un poco el tema de los trazos, o sea, la integridad en materia del transporte, no solo, ni los puertos.
Bueno, vamos ahí a la primera plaquita, a ver si podemos, Fabián. Lo que le estamos mostrando, digamos, tener la integridad del tema, ¿no? Hay un tema, un país, hay un concepto que tenemos que tener claro. Un país es libre o es esclavo en función de los trazos, hacia dónde dan los trazos. Los estados, las naciones que tienen trazos solo que van a los puertos, a los océanos, y no tienen un formato de abanico, un formato de telaraña, basta ver un mapa de cómo son sus trazos, ¿no es cierto? Y su sistema de transporte para saber si es un país libre o un país esclavo. Es decir, lo que tiene como centro el desarrollo, la producción, las economías regionales, la integración de los pueblos, el empleo, la industria y los trazos que van todo hacia el mar o hacia los ríos, ¿no? Son trazos, entonces hay que incorporar esto del ferrocarril porque se han apoderado de 42.000 kilómetros de vías férreas y bueno, aquí le mostramos en un videito muy cortito, ¿no? Ahí llegan 250.000 vagones. Estamos haciendo un pequeño, esto es una pequeña cosa, ¿no? Después vienen estos 2,5 millones de camiones, pero de a poquito ir mostrando esto y soñamos con ustedes que vengan a visitarnos y mostrar esto. Porque es muy difícil, nos hemos dado cuenta, aquellos que tuvimos la posibilidad de aprender de ustedes, que la cuenca es muy larga y tiene una cantidad de particularidades, ¿no? No es lo mismo Rosario que La Paz, ¿no es cierto? Hay una cantidad, cada lugar tiene un tema concreto, ¿no? Entonces le estamos mostrando en términos más políticos y geopolíticos quién gobierna esto, pero eso es muy difícil en esto que por ahí nos dice Lore, nos vamos diciendo todo que la gente no sabe, no conoce. Bueno, es muy difícil representarte eso. Vamos a ir a la primera placa. Bueno, acá vamos a dar un pasito más en esta lucha que tenemos todos, este desvelo de conocer para poder defender, y lo vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, en este curso. Bueno, aquí hablamos a veces con ustedes, hay cosas que son reiterativas, pero quiero decir el tema, el concepto, la Argentina, estas palabras, la Argentina es un país fluvio marítimo. Esto es un tema para trabajar en los colegios. Esto es para descolonizar nuestra cabeza. Esto es para no, digamos, no podemos ser huérfanos de patria, en el sentido de saber, de poder graficar en nuestra cabeza dónde empieza y dónde termina la Argentina. Y poder tener en nuestra conciencia esto que el 63% es agua. Esto lo desarrolló muy, pero muy bien, ¿no es cierto?, José Insuaín, que nos ilustró en esta materia, y esto de la plataforma continental, como es el tema de los pasos bioceánicos, el tema de los recursos pesqueros, petroleros, el tema de Malvinas. Es decir, este es un tema que está, es decir, no podemos analizar las cosas por el ombligo. Tenemos que analizar las cosas, qué lugar, quiénes somos y qué lugar tenemos en el mundo, ¿no? Y en esto la caracterización de nuestro territorio. Pero yo me crié pensando de que Argentina, el centro de la Argentina era Córdoba, creo que muchos de nosotros, y después nos dimos cuenta que era Tierra del Fuego. Y bueno, esto Malvinas nos ayudó mucho, pero nada, este es un tema de enorme importancia. Vamos a seguir con otra plaquita, esto después se los vamos a dejar. Luego, una concepción del mundo. El mundo no somos todos iguales, los países. Ustedes tomen notas para debatir, para charlar.
pero el mundo no somos todos iguales. Hay países libres y hay países esclavos, hay países colonizados y países no colonizados, hay países, digamos, y entonces la Argentina, ¿qué lugar tiene en el mundo? Y la Argentina es un país que tiene una parte de su territorio, el 25% del territorio es colonia inglesa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y todo viene por nuestro territorio, ¿no? Todo el mundo, en los años 90, hubo una política centralmente de Carlos Menem de diversificación de la dependencia. Y bueno, entraron todos vienen a llevarse un pedazo de la flora, de la fauna, ¿no? Del territorio, de los recursos, de nuestra cultura. Entonces, esto es muy, muy importante, digamos, por lo menos tener un concepto general que parece que está, pero que no está. Ha hecho metástasis esta diversificación de la dependencia. Y entonces tenemos, muchas veces se proponen cambiar algo y no cambiamos muy poco, se cambia nada. Reforma sin reforma. Y bueno, necesitamos, digamos, tener plena conciencia de este nivel, de esta declinación de la soberanía que ha tocado fondo, que necesita una revisión y volver a recuperarla. Pero es el concepto de que en el mundo no somos todos iguales. Y nosotros no podemos, nunca va a haber felicidad si nuestra tarea es administrar, gestionar la colonia, ¿no? O esta dependencia. Esa no puede ser ni el protectorado, ni una factoría, y menos aún ahora que nos quieren dividir en varios pedazos. Sigamos con otras plaquitas, ustedes me van diciendo. Acá hay un tema que en la división, que en nuestras cabezas, que el mundo se organiza en función de el mercado, o sea, es la división internacional del trabajo, un concepto general que le va a servir para analizar todos los fenómenos, ¿entiende? Acá vamos a hablar un poco del río, del agua, de la cuenca, pero ustedes no pueden analizar, digamos, tenemos que analizar esto desde una visión de si América está partida en 10 pedazos, ¿se entiende? Tiene unidades, la unidad de la cordillera, el oro y el cobre. En función de su riqueza se divide en unidades, son unidades demográficas, culturales, productivas, económicas, ¿no? Y bueno, la cuenca del Plata está dentro de esa división, es una unidad, trasciende la frontera. Y un poco empieza la Potosí del siglo XXI, es la cuenca del Plata en proteína, no como lo único, porque tiene todo. Tiene proteína, tiene oxígeno, tiene agua, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y sobre esa, entonces importante esto que, si esto es una unidad territorial, lo que dice así, económica, comercial, demográfica, y sobre todas las cosas, que no hay tiempo, porque cada cosa llevaría, pero esto es madre de una civilización, ¿se entiende? Es una cultura, este no es el imperio incaico, esto es otra corriente, somos hijos de una cultura milenaria y que fueron los hombres más libres y mujeres del planeta. Por ejemplo, estaba la nación gaucha, ¿por qué tuvo que tener la comunidad de Mocoví? ¿Por qué nació San Martín? ¿Por qué durante 200 años Brasil hablaron, ¿no es cierto?, en el guaraní? ¿Por qué el único país digamos que es un país que fue conquistado como el Paraguay, pero tienen que hablar la bilingüe, o sea, tienen que tener ese idioma? ¿Se entiende? Es una cultura milenaria, también es una unidad de una cultura milenaria, ¿no? Y que en pocos lugares del mundo tuvo un sentido de libertad tan grande, por eso San Martín, por eso Artigas, por eso la guerra civil se dio ahí. O sea, no me voy a extender en esto.
Estoy planteando dos conceptos. Uno, nuestra reseña histórica y ese tesoro que tenemos que construir, una reseña histórica de esta cuenca, ¿no? Cómo fue antes la colonia, después de la colonia, ¿no? Pero hoy la han convertido en la Potosí del siglo XXI por el papel que dije de la proteína que tiene el 40% de la seguridad alimentaria del mundo. Entonces, el mundo discute esto. La unidad no es la Argentina, la unidad es la Cuenca del Plata. Dentro de la Cuenca del Plata, bueno, por eso tenemos que tener una unidad, una política activa, ¿no es cierto?, para unirnos con estos países, y la llave para someter al Paraná es el Comité de Cuenca. Y los convenios que se firmaron en el 69 de los comités de Cuenca, que lo vamos a ver más adelante. Seguimos, si los voy enredando, son como pinceladas. Bueno, esto es lo que está en crisis, ¿no? Acá habla del acuífero, tercer y cuarto reservorio mundial, el agua, creo que lo habló muy bien, no voy a detenerme, pero lo que está en crisis es el curso, ¿sí? La cuenca, ¿no? Comunidad, digamos, pero tiene un peso importante, digamos, bueno, todo lo que yo no voy a explicar mucho esto porque creo que estuvo bastante explicado, digamos, pero el tema del agua. El agua, esto de los millones de arroyos, lagunas, esos cursos están en crisis por todos los fenómenos que pudo explicar, digamos, no sé si vale la pena, ustedes después yo lo recontra puedo ampliar, pero explicar esto, que vienen a buscar el agua, creo que estuvo muy bien. Si no pueden bajar esa charla de José y nos va a ahorrar tiempo, porque él lo explica muchísimo mejor de lo que yo lo puedo explicar, pero tener este mapa en la cabeza, ¿se entiende? Trabajar con mapa. No, nosotros no queremos, yo lo que quiero es dar los marcos, es decir, primero no dejar que nadie nos ponga el sombrero y darle herramientas para que ustedes analicen, ¿se entiende? Y ustedes saquen las conclusiones. Estamos cansados que nos pongan el sombrero. Nosotros tenemos que aprender sobre todas las cosas. Si queremos ser buenos maestros, tenemos que enseñar a pensar. No, ¿se entiende? No dejar que nos pongan el sombrero. Y estoy dando marcos generales de una realidad y dar marcos, pistas para el análisis que tenemos que ir haciéndolo y construyéndolo entre todos. Pero el agua, ¿ves? Los cursos de agua. Este mapa, esto es lo que cambió. El curso, esta es la gran crisis, que donde vamos, Fernanda, que ahora te estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo algunos, que no veo nada, porque encima no veo, pero bueno, digo, ¿qué nos encontramos en la travesía? Que en cada lugar te hablan de la humedad, de la gente de qué se enamora. Y se enamora de la flora, de la fauna, de la isla. Me acuerdo, estoy acordando de vos, Fernanda, estoy hablando de vos, de tu papá. Sí. ¿Me entendés? Estoy hablando de tu papá, todo lo que vos me contabas. La gente ama eso, el arroyo, ¿me entendés? Las lagunas. Bueno, es una identidad, es una pertenencia tremenda, aparte de la fuerza del agua, la fuerza del agua, del río, Dale, seguimos con otro, no los voy a cansar, ¿no? Y aquí viene el privilegio, que no veo nada, pero sé que hay un río por ahí, que es el más hermoso del mundo, que tiene que lo puede navegar, que es de agua dulce, que lo puede navegar los 365 días del año. ¿Saben lo que es eso? No tiene esclusa. Por ejemplo, el Mississippi tiene 36. Tienen que subir los barcos en 36 lugares, parar y subirlo, y subir esa escalera, para decirlo rápido, bien. Es un río maravilloso, generoso, de un calado que duplica el Mississippi. Esto lo podés navegar los 365 días del año, ¿no? Es incomparable, es maravilloso este río. 3.442 kilómetros. Ustedes saben lo que es, chicos, 3.442 kilómetros. Y no sé qué dice más abajo, pero bueno, por eso se propone esto también, meter un barco de 80.000 toneladas a este lugar. Seguimos con otro mapita, ¿no?
Acá esto yo se lo llevo, ustedes después lo pueden ver bien, no sé si se ve algo, no sé si se ve algo acá. Yo no veo nada, pero voy a hablar de memoria. Acá está el tema de que creo que arriba dicen Bolivia, es decir, porque es el río Paraná que entra al corazón de América del Sur a través del río. eh, Ahí tiene 7, creo que de arriba arranca con 7 pies. Si recordemos, creo que cada pie tiene 31 centímetros, no sé cuánto, por ahí. Pero y bueno, y después va, creo que va a 9, después va a 12, después va a 25 y después va sobre Rosario y va dando todas las muestras de cuál es la embarcación que se necesita, chicas. Ese mapa es muy importante a la hora de discutir con los chicos, porque te está diciendo la capacidad del río, que no se puede modificar, no lo tenés que modificar, es el curso natural del río. Entonces, para cada lugar va este tipo de barcaza, el sistema de empuje, ¿no? Y con eso cuidamos el agua, los cursos de agua, cuidamos, y se puede llevar 10 veces más, no hay problema, siempre que no rompamos esta capacidad del río, ¿no? Y no cambiemos el curso general del río. Y encima cuando cambiamos el curso, viene el tema del refulado, ¿no es cierto? Todo eso a dónde va, eso termina en lo que ya sabemos, terraplén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, vos me preguntas, ¿cuál es la propuesta? Porque de denuncia estamos llenos. Bueno, esto es lo que pueden haber, esta es la capacidad del Paraná. ¿Eh? Entonces, sigamos con otra plaquita. ¿Se entiende? Esa placa no se la olviden nunca. Lo otro es que si fuimos, podemos ser. Si fuimos, pudimos ser. Si tuvimos flota. Acá le mostramos, hay una película, chicas, de 23 minutos, donde ilustramos los argentinos qué es lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos draga y tenemos balizadores y el Estado, nación, tenemos que tener nuestras dragas, dar los trazos y planificarlo nosotros y dragarlo nosotros. Y con un año, si lo haríamos nosotros, podríamos comprar la flota de dragas que necesitamos. ¿Se entiende? Para toda la cuenca. ¿Saben cuánto vale una draga en el mercado mundial? No sé, Pablito me va a decir, 10 mil millones, no sé cuánto sale, 10 millones, no sé, 10 millones de dólares. Pablo, ¿vos estás ahí? Sí, sí, salen como mucho 50 millones de dólares 50 y millones de se dólares. Estoy cansado, necesitan Pablo, 6 perdóname. dragas. Bueno, ¿y cuánto recauda por año? Y con esta licitación más de 400 millones de dólares al año. Y colorín colorado, ¿qué dijo el Chapulín? Que en un año podemos comprar nuestra flota, ¿se entiende? Que no necesitamos ni draga ni balizadores extranjeros. Imagínense si hay guerra, te cambian los trazos del río. Es un tema de seguridad nacional aparte. Si hay una inundación, ¿qué autonomía tiene el Estado si tiene que contratar un tercero? ¿Se entiende? No es solo un tema económico, no solo un tema, es un tema de autonomía, un tema que se puede autofinanciar. La Argentina tiene que tener esto. A ver, esto es los flecos del poncho, no es el poncho. A ver, estamos hablando de migaja. Estamos hablando, se entiende, de 400 millones de dólares para un Estado que tiene un presupuesto de 100 mil millones de dólares. ¿Se entiende? Es como ir no sé, ir y comprar, ¿qué puedo decir? Dame un puñado de caramelo para los chicos. Así sería para el Estado. Por eso no se explica, ¿se entiende? No se explica que no tengamos, la tuvimos, por eso la tuvimos. Tuvimos la draga, tuvimos los balizadores y teníamos autonomía. Dónde se draga, cómo se draga, y eso nos da autonomía a la hora de cuidar el medio ambiente, donde no, la flora, la fauna, los cursos de agua, y tener todo el soporte de 120 años de patrimonio cultural, técnico, científico y la integridad del tema, y, y que además estén asentados en los lugares que estaban muy bien hechos en el Paraná superior, Paraná medio, el Paraná inferior. Pero la Argentina en un año puede tener sus dragas, sus balizadores y administrarlo en un sentido, ¿no es cierto?, que contemple esto. No podemos depender de otros.
sigamos. Pero eso tienen 23 minutos para ver. Pablo, ¿cómo se llama el video? Perdón, ayúdame porque arranqué a las 3 de la mañana hoy. Pero estoy Recuperemos nuestra flota. contentísimo. ¿Eh? Recuperemos nuestra flota. Bueno, 23 minutos, chicos. Sigamos otro poquito más. Bueno, acá está el Mississippi, ¿no? Este es el río de los Estados Unidos. Es un río que circula 800 millones de toneladas todos los años y lo hace fundamentalmente por barcaza, ¿no? Y lo hacen las empresas, lo que dice la película, lo hacen las empresas, es un tema de la Armada de Estados Unidos, no es que cualquier barco entra, sale. Aquí me quiero detener en un tema muy importante, pero muy importante, pero muy importante y que lo podemos decir con toda seguridad, pero muy importante. El río Paraná no es un río, digamos, es un río no de los estados ribereños. El río Paraná hace muchísimos años que ha dejado de ser un río y soberanía de los estados ribereños. Han convertido al río Paraná, ¿no?, en un río internacional. Esto viene es el programa de los ingleses, que viene desde la batalla de Waterloo. Yo sé que algunos se pueden dormir, pero vale la pena tener en cuenta esto. Es decir, la batalla de Waterloo es cuando la República es derrotada con Napoleón y nace la Santa Alianza, 1815, y ahí desarrolla la monarquía, el absolutismo en Europa, desarrolla un programa para los ríos interiores y plantea la libre navegación de los ríos, y los estados ribereños, ¿no?, siempre que no lesione, ¿no es cierto?, la propia soberanía, de sus estados. ¿Se entiende? O sea, es un río que puede comerciar internacionalmente, establece un convenio dentro de la cuenca, pero sobre la base que no lesione, ¿no es cierto?, a la soberanía de los estados ribereños de ese río. Es decir, son soberanía de esos estados. El río Paraná, hace muchísimos años, si se quiere ya contemplado en la Constitución de 1853, Perón lo interrumpió y volvió a recuperar el río, y después centralmente con el menemismo se convirtió en un río internacional. Ese río ni siquiera puede ejercer el poder de policía. Por eso están pintados los intendentes, los gobernadores, por eso disolvieron la Administración General de Puertos, por eso no hay subsecretaría de vías navegables. Me detengo en esto porque es lo más importante que le voy a decir anoche. Se está construyendo un andamiaje legal, jurídico, institucional, ¿no?, para recolonizar el país. ¿Entiendes? Este río, ustedes saben, y lo pueden tocar con la mano esto que yo les digo. ¿Qué influencia tiene el municipio a la hora del río? Comunidad. Ninguna. ¿Qué opinión y decisión tienen sus gobernadores? Pregunto. ¿Qué decisión toma algún gobernador de los estados ribereños sobre el río? Ninguna. ¿Qué decisión puede tomar cuando el Estado argentino no tiene, digamos, ni siquiera una agencia, ha convertido en una agencia? La agencia es Caputo. Es un tipo que negocia por el río. No hay ningún órgano de ningún tipo, ni económico, ni ambiental, ni nada. ¿Se entiende? La soberanía de un Estado se ejerce, no se proclama. ¿Tenés draga o no tenés draga? Si no hay barco argentino, ¿qué soberanía ejercés vos? Si vos no lo navegás, vamos a hacer un dragado, vamos a cambiar el curso, no es que vamos a dragar el río, no. Acá se va a cambiar el curso del río.
Vuelvo a reiterar, acá no se va a dragar el río, acá se va a cambiar el curso del río más importante, los más importantes del mundo. Acá no se va a dragar el río, acá se va a cambiar el curso del río. Se va a modificar uno de los ríos más importantes en el mundo, eso es lo que se va a hacer. Entonces, estos utilizan el programa, ¿no es cierto?, de la Santa Alianza, cuando se restituyó la monarquía en Europa, libre navegación de los ríos, pero sacándole la autodeterminación de los pueblos y que los pueblos tienen que ejercer su soberanía. ¿Quién? Los municipios, las provincias, la nación tiene que ejercer y tiene que haber un gobierno para poder gobernar esa cuenca. Y si no, hay acefalía, y si hay acefalía nunca hay. No sé si me explico con esto, chicos. Díganme algo, por favor. ¿Están ahí? Estamos. ¿Se entiende? Esto es muy importante que lo detengamos. En algún momento, total, no hay problema. Pero este es el tema más importante. Convertir el río Paraná no es de los argentinos. El río Paraná es un río internacional. El trazo es un trazo, el trazo del canal, ¿no es cierto? El trazo del canal, ¿no es cierto?, fluvial que se quiere hacer es una matriz, otra palabrita, es una matriz logística totalmente que nos deja atado el clima, porque es una matriz logística que vos dependés de todo porque no tenés nada, ni siquiera el camino para salir por tu país. ¿Se entiende? Es una matriz logística de navegación que te deja atado a un tercer país. Es una matriz en transporte que no tenés flota, no tenés barco, tenés la carga, pero no tenés barco. Vuelvo a reiterar, tenés la carga, pero no tenés barco. Pero no solo que no tenés barco, sino que no tenés fábrica de barco. Pero no solo que no tenés fábrica de barco, sino que no tenés, ¿no es cierto?, no tenés puerto. La Argentina tiene 109 puertos fluviales y marítimos, ninguno administrado por el Estado argentino. Por eso trajimos al Papa Francisco. ¿Quién captura esas utilidades? ¿Y a dónde van? ¿Se entiende? En el flete marítimo, esas utilidades de esas empresas, ¿a dónde van? Todo va afuera. No sé si me supe explicar, es un tema sencillo pero complejo. Pero el río Paraná es un río internacional, no de ahora. Por eso no quieren ni los pescadores, no quieren a los isleros, porque son los mejores testigos del saqueo y este ecocidio. ¿A quién le va a preguntar? Orellano, no sabe nada Orellano. Lo que saben son los que están ahí. Lo que saben son la papá de Fernanda, que la estoy viendo. Sacaron los serenos, Luciano. Sacaron los serenos, ¿no? Pero vuelvo a este concepto, es un río internacional, ¿no? Esto lesiona no solo la soberanía de las provincias y los municipios y la nación argentina, sino que lesiona también al Paraguay, también lesiona al Uruguay. Por eso hemos hecho viajes al Uruguay y al Paraguay para unirnos con otros hermanos. Tenemos que unirnos, solo a ningún lado. Solo no somos nada. Uy, qué lindo que habla Orellano. Ahora salió una película. No somos nada. Solo no somos nada. Por eso tenemos que ser más y tenemos que hermanarnos, no pelearnos con los paraguayos, con los uruguayos. Bueno, toda esta cuestión. Me fui a cualquier lado, pero como esto va a quedar recorto, pero quería decirle esto, el río Paraná, ahora me hicieron una entrevista en C5N
no sé si lo van a decir, pero se lo estamos, una reunión con algunos senadores hoy, les dije, ¿no? Sobre este tema. Nadie me puede rebatir esto. El río Paraná no es nuestro. El río Paraná es un río y por eso estuvo la guerra del Paraná. La guerra del Paraná era para que el río Paraná sea nuestro. Y ellos venían con el programa de Waterloo. Pacho O'Donnell, búsquenlo, y hay otra cita, pero este es el tema. Por eso todo este trabajo. Seguimos, no sé si quedó claro, pero después lo preguntan. El otro tema, chicos, ¿ustedes pueden analizar la colonia, de cómo era la colonia? Yo le voy a dar un patrón de análisis. ¿Usted puede analizar la colonia? ¿A qué venían los españoles? Vuelvo a preguntar, ¿a qué venían los españoles? A saquear. A saquear, a buscar oro y plata. ¿Y qué encontraron? Potosí. Ningún camino, ninguna producción secundaria, ninguna atrocidad lo que sucedió, el exterminio, como dijo Donata. Donatahual, han engordado la tierra con la carne del indio y nuestros hermanos. Más de 70 millones. ¿Y pero a dónde iban? Iban a Potosí, el centro era Potosí, La Plata. ¿Y Brasil qué buscaban? Estaban las minas de Gerais, que se habla tan poquito. El oro, que era más importante. Entonces, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Soja, es La Plata del siglo XXI, es la Potosí del siglo XXI. No porque la soja sea mala, pues la soja es una revolución que se dio en el mundo en la búsqueda de una proteína. Y el hombre la buscó para conquistar el espacio, necesitaba una bomba, digamos, en proteína para conquistar el espacio. Y encontró la soja y nació en mi pueblo. La llevaron a mi pueblo, hicieron los ensayos. Conozco bien, fui obrero, bueno, un montón de cosas. Hicieron las primeras experiencias piloto, ahí en mi pueblo Arteaga. Pero no podemos explicar ningún fenómeno si no es la base material, ¿se entiende? ¿Qué vienen a buscar? Y Brasil pasó en los últimos 30 años de 5 millones de hectáreas vinculada a la soja a 45 millones de hectáreas, la que se está comiendo el Amazonas. Esos son 170 millones de toneladas de soja que produce Brasil, más 55 la Argentina, más 10 millones Paraguay, no dejaron una lagartija en el Paraguay. Pero vos me tenés que explicar por qué. ¿Se entiende? No es lo único, porque es lo principal. Cuando el eje, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, cuando la matriz productiva era Potosí, Santa Fe, Entre Ríos, producían mula para las minas de Potosí. Llevaban 70.000 mulas los Candioti, ¿no? Prestaban, bueno, ¿se entiende? Lo principal, pero no se puede explicar. Esto no es soja, es relaciones de poder. Yo no puedo explicar el río. Está bien, Orellano, el río. Pero vos me tenés que decir que vienen a buscar. ¿Se entiende? Y bueno, seguimos. La soja, el Potosí, como esto es el oro, que es la soja, el 80% del poroto es, ¿no es cierto? Es harina donde va a Europa. Y eso, si no, no vamos a entender nada, ¿eh? No vamos a entender nada de lo que estamos hablando. ¿Qué estamos peleando? ¿Por qué estamos? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué intereses hay? El 80% del poroto es harina. Esa harina va a Europa. Europa se produce cerdo y después entra China como cerdo. Y el 20% es aceite. El 51% del aceite va a la India. El principal mercado de la India. Pero esto es el poroto. Esto es... Esto con esto, bueno, sigamos, se produce biocombustible
Y ustedes me dicen, ya no sé, uy, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, está el mineral de hierro, ¿eh? Ese mapa nos llegó no sé cuánto, no se crean que esos dibujitos, después búsquenlo con la lupa. Uy, cuántas noches nos llevó poder por esos papelitos. ¿Quiénes son estos, viste? Y bueno, ¿qué decimos nosotros? Por un lado decimos la Potosí. ¿Cómo concebimos la Cuenca del Plata? La Cuenca del Plata nosotros la concebimos como nuestra cordillera de los Andes. ¿Cómo concebimos la Cuenca del Plata? La concebimos, como estamos viendo acá, reina el capital extranjero. Y la Cuenca del Plata la concebimos como la cordillera de los Andes, tenemos que cruzarla y tenemos que volver a liberarla. Pero estas las relaciones, digamos así la concebimos. Sí, hace falta una segunda emancipación y recuperar, ¿no? Porque han hecho, fíjense todos los tipos, todos cómo penetran ahí. Y nos movemos con esa idea, ¿eh? Porque sabemos que eso que amamos, ¿no? Que nos explota la cabeza cuando nos enamoramos, esos trabajos que hace la Lore, que nos muestra la belleza y busca enamorarnos desde la belleza. Aparte, bueno, ni hablé de la falla que es el Paraná, que es otro mundo, un río único. Sigamos. Aquí está el mineral de hierro. Bueno, acá nos metemos en un tema de la guerra, que es la guerra la guerra del Paraná, que esto lo mejoramos, pero es que es como el tema, la piedra de toque, esto es lo que le quiere decir. San Martín concebía esta de la guerra contra los franceses, los ingleses en 1845, y es importante aprender esto, si es que lo queremos defender en serio, ¿se entiende? Tenemos que tener todas estas herramientas. Si vamos a encarar una defensa, tenemos que saber un poco de esto, porque si no, bueno, acá se le presentó un problema, y bueno, la conocimos primero como la guerra del Paraná, después la vuelta de obligado, ocultada, todo lo que ya vimos, los videos, las películas. Pero a ver, yo lo que les quiero dejar es un mensaje. Esta guerra fue una guerra popular, donde los paisanos, estos combatieron en cada localidad, en cada lugar, ¿no? Venían con 90 naves comerciales. ¿Para qué? Para enterrar nuestra industria incipiente, pero teníamos una industria, inundarnos, como ahora vieron que nos inundan con los productos chinos. No nos están inundando, y 23.000, 24.000 empresas chicas que están cerrando, medianas, algunas grandes, 300.000 despidos, industricidio. Bueno, la guerra del Paraná era para que no haya eso, en otra escala, en otro momento, y para que, digamos, por eso San Martín, está bien lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice, ¿qué decía San Martín? Concebía esta guerra como una extensión de la emancipación americana, ¿se entiende? Porque nos robaron. En el 1824, yo creo que sí, por ahí me corrigen algunos profes acá, pero más o menos rápido, eran estados en formación en ese momento. Eran estados en formación. Y la política de los ingleses, que hay que tenerlo en cuenta ahora, siempre fue balcanizarnos, dividirnos, ¿no? Partirlo en 1000 pedazos. ¿Ellos qué querían? Estados chiquititos, débiles, en guerra civil, todos divididos, peleados, en guerra entre ellos, para dominarlo. Eso hoy con la ley de tierra está al palo. Vuelvo a reiterar, ¿cuál es el programa de los ingleses y de todo lo que quieren dividirnos, balcanizarnos, ¿no? Todo hasta el andamiaje institucional.
Bueno, todo eso estaba. Entonces en el 24 nos sacaron Bolivia. En el 11, bueno, se separó Uruguay, 1811. En el 24 nos sacaron Bolivia, porque la unidad era el virreinato del Río de la Plata, en ese momento, ¿no? En el proceso. Primero nos sacaron Paraguay, después nos pararon de Bolivia. Después nos sacaron Uruguay en el 28. Después nos sacaron Malvinas en el 33, 1833. ¿Se entiende? Bueno, y venían por el río. Bueno, nada, es una pincelada. Después otro día la seguimos, hacemos apunte y seguimos este tema. Por eso San Martín le entrega el sable a Rosas y todo eso, porque él concibe que es de tal importancia como el cruce de los Andes, ¿no? Y que es una prolongación de la emancipación americana. Y esto es, digamos, es muy, muy importante, por eso la escondieron tanto y la ganamos. Esconden, la gente no sabe que una guerra, no sabe por qué fue, sabe más o menos, ¿no? Entonces, claro, el problema de eso está la identidad. Que no, si pudimos, ¿no? El orgullo, nos quieren quebrar, que es el tema más de fondo que está acá, que es quebrar nuestra autoestima. Nunca se sientan tristes, ¿se entiende? Lo primero que todos estos tipos que vimos acá, lo que quieren ellos es quebrarte la autoestima. No pudimos, no podemos, no sabemos. Último, si la colonización, esa idea de que país fallido, somos un desastre, no servimos, somos una mierda, y entonces es mejor que vengan los de afuera. Los de afuera son mejor que nosotros. Bueno, si te colonizan la cabeza, no tienes más nada que hacer, ya está todo. ¿Se entiende? Entonces, pero volviendo a esto acá, es muy importante que lo puedan estudiar. Sigamos otro poquito más y yo les dejo después para la pregunta. Ni sé cuánta hay, porque hay como 200. ¿Quién está? Y se me durmió el tipo que va a estar cambiando acá. ¿Quién es? Pablito. Se durmió, Pablo. Bueno, esto es Punta Quebracho, ¿no? Ahí tenemos un video donde en la batalla está un poco lo que vieron en la película. Sigamos, Pablo, porque si no, esto... acá está el tema del fuego, es un mapa del fuego, ¿no? El fuego en el Amazonas, el corrimiento de la frontera, toda la cuestión, la deforestación, sigamos. Es un modelo, sigamos. Bueno, no me voy a meter, fíjense cómo va corriéndose el mapa de la frontera agrícola, a veces le hicimos movimiento, en los últimos 30 años, 40 años, cómo se va corriendo. Sigamos, Pablo. Ahí está. Bien. Acá solamente un párrafo, que para entender el río tenés que entender la tierra y territorio. Para entender el río tenés que entender la tierra. Y el principal medio de producción histórico de América del Sur ha sido la tierra. Vuelvo a reiterar. El principal medio de producción histórico ha sido la tierra. Y esa tierra hasta 6.200 tipos tienen el 50%, 51% de nuestro territorio. Es una clase de carácter parasitario, que todos los años no lo pone ningún economista, es decir, se llevan unos 10.000 millones de dólares bajo arrendamiento por el monopolio de la tierra. Bueno, estos tuvieron detrás todos los golpes de Estado, de todas. En todos tuvieron estos tipos. Es lo que no pudo resolver la Revolución de Mayo. La democratización de la tierra. Estos son el factor interno. Estados Unidos, por ejemplo, le dejo un título, este tema de la tierra, para entender la integridad del río, de qué estamos hablando. Entonces, Estados Unidos llegaron 50 millones de inmigrantes. No sé, 1870 en adelante, bueno, ponerle después de la guerra civil,
pero el 80% se quedó en Estados Unidos. ¿Por qué se quedó en Estados Unidos? Se quedó porque distribuyeron la tierra. No le daban la tierra, le regalaban la tierra. Acá no, vinieron 6 millones. El 80% se volvió. Se tuvo que volver a sus países, porque terminaban siendo esclavos hasta que vino Perón. Eran esclavos, mi abuelo era el esclavo. No había ley de peor, no había nada. Venían acá y trabajaban los campos, eran derecho de pernada tenían. ¿Saben lo que es el derecho de pernada? Que la primera noche del paisano, la gaucha, cuando el gaucho tenía que pasar por el amo. Bueno, esa era la Argentina, no resolvió ese problema de la democratización de la tierra. Hoy estuve en el Congreso tratando ese tema, porque está muy vinculado al río, muy vinculado. Y ahora vienen por los humedales, que son millones y millones de hectáreas. O sea que el río no es solo el río, vienen por los humedales. Sigamos otro poquito más, no los voy a cansar más y vamos a cortar. Bueno, acá están las caritas, quiénes son, la gente, son como enemigos invisibles, ¿entiendes? Te voy a contar algo. En mi pueblo, que era un pueblito de 3.000 habitantes, Arteaga, estaba el intendente, ¿no? Estaba el intendente, no tiene concejales. Y un hombre me dijo un día, bueno, se peleaban por las elecciones, que viste que en los pueblos es tremendo, es cruel la lucha en los pueblos. Y me dice el hombre, mirá, dice, estos se pelean, pero el que gobierna no es el intendente. Los que gobiernan son los que están en el boliche de Salichi. El boliche de Salichi eran 4 tipos, ¿me entendés? Que eran los dueños de las 4 o 5 cosas y manejaban el pueblo. Después ponían un concejal. ¿Se entiende? Una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder real. Y cuando rascá, en cada uno de estos pueblos del litoral hay 4 o 5 familias que mandan. A veces se puede poner algún amigo, que hay que cuidarlo, que hay que defenderlo, pero estos son los que mandan, tienen un peso. Seguimos otro poquito más, y ni sé qué hay más adelante, sigamos por favor, y lo dejo ahí para las preguntas. Sigamos, Fabi, no sé por qué esto se repite, el embudo, creo que lo dijimos, seguimos, y vamos a hacer un pequeño cierre. El mapa ya lo vieron, este mapa, bueno, es tremendo. Sigamos, este mapa es importantísimo. Creo que los paraísos fiscales es una maquinaria que la tenemos estudiada. Si pueden entrar un día a Argentina Sangla, que explica muy bien la planificación tributaria nociva del saqueo. Todas estas empresas tienen domicilio en los paraísos fiscales, tienen autodeclaración como las mineras, ¿no? Ellos autodeclaran cuánto venden y en función de eso cotizan. Los pesos transferencia, que son un poco lo que vieron en la película, es un comercio intrafábrica. Ellos se venden. Cargill de acá le vende a Cargill Uruguay, y con eso falsifican los balances y no pagan impuesto a las ganancias. Y muchas de ellas ni siquiera declaran ganancias. Así que bueno, es un capítulo fundamental porque explica por qué nos roban 1/3 de la cosecha. A ver, Luciano, reitera de nuevo. Ay, se roban, saquean. Me tenés que explicar cómo. Bueno, ahí explicamos cómo. Domicilio en los paraísos fiscales. ¿Qué son los domicilios en los paraísos fiscales? Es una guarida. Son guaridas mundiales del capital financiero mundial, ¿no? Que esconden, ¿no? Que esconden sobre todo su patrimonio, su origen, ¿sí? Y sobre todo la pertenencia de quienes son. Ese es un tema. Todos tienen domicilio en los paraísos fiscales.
Kicillof quiso aplicar un impuesto apenas asumió en la provincia de Buenos Aires. Y resulta que todos los propietarios de las grandes latifundios tenían todo domicilio en los paraísos fiscales. Nada, chicos, yo creo que algo de esto todos ustedes más o menos saben, pero bueno, es un temón para hacer 4 películas, porque explicar, después tiene la falsificación de las cartas de porte, que es cuando el cereal está en el territorio y va al camión, del camión va al puerto. Después tiene otros mecanismos que son las autodeclaraciones juradas, dije, los precios de transferencia. Ustedes vieron que proponen dragar para Palmira, el Bravo. Si no tenemos puerto nosotros, y eso va al Uruguay, ¿para qué queremos pasar por ahí? ¿Se entiende? Hay que pasar por ahí porque el centro del lavado está en Palmira, que fuimos con mi amigo Pairó. Y fue tan ridículo porque tuvimos que llevar agua. ¿Se acuerda que se quedó Uruguay sin agua? Yo lo veo acá al Tula y él se queja por Victoria, pero Uruguay se quedó sin agua. ¿Se acuerdan que Uruguay se quedó sin agua? Y tuvimos que ir con Pablo a buscar, tuvimos que ir con 2 bidones de agua, con bidones atrás llevábamos nosotros. Nada, pero el paraíso fiscal donde se lava todo. Y en materia de las navieras, eso está en el Paraguay. Pero este es un temón, es como que le dejo una pincelada para seguirlo. Sigamos. Luciano, bueno, espectacular, como siempre, escucharte. Quería hacerte una consulta, si podés ampliar un poquito, porque me quedó picando lo de la ley, la nueva ley de tierra que quieren implementar y cómo quieren fragmentar a la Argentina. Si te podés explayar un poquito en eso. Gracias. Bueno, a ver, lo vamos a hacer breve. ¿Podemos hacerla re sencilla? ¿Qué dice Donald Trump? Mirá, me tenés que vender Groenlandia, Canadá es mío, el petróleo venezolano es mío, ¿se entiende? Y te ponen ellos una ley que no le pone límite a la extranjerización, ¿se entiende? Listo, compramos provincias, países, todo. Nada más ni nada menos. Después podemos hablar 500 cosas, podemos hablar del bosque, ¿no? La cuestión de los montes, la cuestión del fuego, la cuestión de los espejos de agua, ¿no? El tema de la tenencia, por ahí Nora nos puede ayudar mucho más en esto. Pero ¿se entiende? Si no hay límite de extranjerización, a ver, acá hay cuerpos militares, sobre todo de varios, son cuerpos expedicionarios, por ejemplo, te nombro los israelíes, que salen de la colimba, de 15, 20 tipos, que son los mochileros que ustedes están viendo en el sur. Les menciono esto porque es lo que más lo pueden. Puedo hablar un rato de esto. Pero y van ellos y van marcando, ¿no? Las zonas de frontera, que tienen un patrón militar, otra tiene un patrón de recursos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en Tierra del Fuego pusieron un satélite que tenía una comunicación directamente con Malvinas? No hay que ser ingenuo con esto, ¿se entiende? Entonces vienen estos cuerpos, 15, 20 pibes, se reciben de la colimba, le dan guita, vienen, hacen de mochilero y están conducidos por oficiales. Esto, y algunos tienen en Córdoba están comprando los ojos de agua, están buscando con la lupa donde hay un ojo de agua y se compran los ojos de agua. Es Lewis, yo fui a Lewis. El espejo de agua, bueno, es Lewis, ¿no? Eso. No sé, José, daría para un montón, pero yo lo resumiría así. A ver, si vos no ponés límite a la cuestión de tierra extranjera, y bueno. Por eso hoy fuimos a plantear esto al Congreso. Hoy fuimos a plantear este tema al Congreso. No, algunos coincidieron por suerte. El primer problema de la Argentina es mantener su integridad territorial, fluvial y marítima.
Los mapas del mundo van a cambiar. Y los tipos quieren partirnos en 3, 4 pedazos. Además de saquearnos. Por eso es tan grave, por eso me detengo en esto, a plantearlo así sin... Hay gente que se puede espantar por esta charla porque dice, bueno, no me gusta la política, a mí tampoco. La odiaba la política porque cuando era obrero me explotaban y sabía que era un problema político. Bueno, hay una parte de la política que está de un lado, otra parte está del otro, qué sé yo. Lo dejo ahí. Gracias, Luciano, excelente. Quedó re claro. Buenas noches, soy profesora de geografía y justamente el tema de los ríos es uno de los temas y de las cuencas hídricas, es uno de los temas que siempre damos con los chicos, inclusive en los profesorados. Me interesa mucho la visión y lo que dice Luciano sobre que nuestro río no es nuestro río. Nosotros podríamos hacer una comparación con lo que es el Nilo, Egipto, Etiopía, por ejemplo, y los conflictos que se derivan justamente del control del río. Paraguay tiene una necesidad muy profunda de comercializar y utilizar el Paraná hasta el río de la Plata para sacar su producción, así que el tema es, la pregunta sería, los chinos en el río La Perla tienen un proyecto, ellos ya lo hicieron, rectificaron todo el curso del río, los buques que transportan sus mercancías entre Macao, Hong Kong y todo lo que es la cuenca del río de la Perla, ha sido rectificada, dragado. Quería saber, porque acá opera la naviera COFCO, está en nuestra zona, nosotros los vemos pasar a sus barcos, ida y vuelta por la orilla mientras tomamos sol en la Florida. Si conoce algo de lo que significaría, también se lo pregunté a Carlos del Frade en una charla que hizo, si sabe algo de lo que significaría, en todo caso, la intención que tenía China sobre nuestro río y nuestra cuenca. Yo quiero ser claro sobre este tema. Nosotros tenemos un observatorio sobre China, que hace muchos años lo dirige Germán Mangione. Es decir, que nos hemos especializado en estudiar este fenómeno, ¿no? Pero primero, antes cuando vemos un fenómeno de este tipo, la voracidad, la velocidad, la escala, no queremos, a ver, la palabra sería no, primero aclarar que el control del río, los europeos hace 500 años que están acá, más, ¿se entiende? Y los Estados Unidos fue hegemónico, después los ingleses, después fueron hegemónicos. El río Paraná está en manos de la OTAN, no está en manos de los chinos. Quiero ser absolutamente claro sobre esto. Dicho esto, los chinos vienen a una velocidad tremenda. Y por lo tanto, digamos, ellos están en la ruta de la seda, es decir, se están comiendo el mundo, esta es la cuestión. De los 100 puertos más importantes del mundo, 57 puertos son chinos. Un trazo global de esa magnitud es una colonización. Los puertos son un arma. Los puertos son un arma. Más en un mundo en guerra. De los 100 puertos más importantes, 57 son de chinos. Incluso han colonizado los puertos de... Y déjeme decirle que de los 10 puertos más importantes en el mundo, 9 son chinos. Y aquí han avanzado al galope.
¿no? Pero estamos bajo, jamás, no poner todo en el mismo plano, porque nosotros estamos bajo el comando del Atlántico, ya tenemos los ingleses con una base, no poner todo en el mismo lugar. Porque primero los ingleses, que tienen un 25% de nuestro territorio. Segundo, los Estados Unidos y la OTAN, que tiene un peso hegemónico, ADM, Bunge, ¿se entiende? Tienen un peso hegemónico, no olvidarnos de eso. Y bueno, y los chinos vienen al galope, dirían en mi pueblo. Por ejemplo, no se puede separar el industricidio. Hoy nos tiraron un número con respecto a eso. Que el déficit de los últimos 20 años, 26 años, el déficit con China fue de 100.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Nuestro intercambio comercial. El déficit con Estados Unidos fue de 25.000 millones en esta materia, que no es todo. Y con Europa estamos empatados. Después hay otro con Brasil, otros datos que no los recuerdo. Si vienen, son voraces, vienen al galope, no se puede entender ningún análisis de ningún tipo. Lo tenemos en cada cuadra, en cada esquina, en cada lugar, están los chinos. Es un nuevo imperialismo que tiene una densidad demográfica que nunca existió antes. Esto no es Inglaterra, ¿se entiende? Están hasta en el último pueblito. Después no tiene la historia ni de Estados Unidos ni de Inglaterra, pero bueno, los proyectos de estos son infinitos. No, ellos están en la colonización económica y comercial, ¿no? Y ahora se están comiendo una parte de la industria, porque están colonizando mercados en todo el mundo, se están comiendo lo que es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y bueno, están jugando un papel importante. De todas maneras, en América Latina, le dejo un dato así importante para volver al fenómeno. Mire, el comercio en América Latina, Estados Unidos lo duplica. La primera socio comercial es México. Tiene algo así de 300, casi, sí, 300.000 millones de dólares de comercio, principal socio comercial. El segundo es Brasil, 150.000 millones. ¿No? Bueno, pero si Estados Unidos duplica en materia comercial a China. China está en 523.000 millones de dólares y tiene sí un precio importante en la Cuenca del Plata. Bueno, estas complejidades, ¿no? No sé si le doy una respuesta, pero le estoy dando una tendencia hacia dónde van, de eso es lo que trato. Y trato de darle una idea de la relación, ¿se entiende? Un fenómeno, estudiar un fenómeno, seguir un fenómeno, pero no cambiar la contradicción principal. Estos son territorios bajo los submarinos, la cuarta flota de los Estados Unidos. Y ahí están. Yo lo que quiero decirles es una cosa, porque esto se va a terminar, la gente se está haciendo, le quiero dejar un mensaje. Mire, ¿ustedes vieron todas las cosas que vimos hoy? Bueno, están haciendo algo nuevo en la Argentina. Están haciendo algo nuevo. Porque todo este avasallamiento está creando una nueva contracorriente. Entonces el mensaje de muchísima esperanza, porque esto choca, esto no resuelve, hay un cambio en el estado de ánimo general y hay una búsqueda en la cual tenemos que ir con esto. Yo lo que encuentro, que cada vez nos siguen más, no menos, que hay más inquietud, hay más preocupación, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que ir a encontrarnos con esa gente y es el desafío.